siempre, pues cuando era, entre otras cosas, era muy distinta, porque la situación económica, la situación social, la política, pues era muy distinta a la actual. Es decir, esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo, pues sería impensable. Es decir, con un ordenador, con una máquina de hacer fotos que te graba y que te recoge, todo eso, pues no existía. Era una vida mucho más sencilla, mucho más... pero había una buena relación, había una relación de respeto, de cariño, de conflicto, porque era normal, ¿no? Es decir, lo de la diferencia de opinión o la diferencia de ideologías entre los mayores y los jóvenes, pues no es una cosa de ahora, siempre ha sido así y ha sido unidireccional, en el sentido de que siempre se ha ido avanzando como consecuencia de esos conflictos. De todas formas, era mucho más lento, el avance era mucho más lento, había una sociedad que era mucho menos permeable, mucho más rígida, y entonces pues eso también se notaba en las relaciones familiares, ¿no? Es decir, y luego había una situación en aquel momento de miedo, en el sentido de que había cosas que eran tabú, que no se podían hablar. Pues no se podía hablar de política, no se podía hablar de sexo, no se podía hablar de una serie de cuestiones que de alguna manera estaban presentes en la vida de tus padres, en la tuya, en la de tus hermanos, en tus relaciones familiares estaban presentes, pero que lo normal en aquel momento es que no aparecieran, ¿no? Y entonces los conflictos pues se manifestaban en otras cuestiones, se manifestaban pues en la longitud del cabello, o en si llevar barba o en no llevar barba, cosas que ahora están absolutamente superadas, ¿no? Y que no tienen mayor sentido. La ideología de mi generación no era una ideología uniforme, quiero decirte. Había falangistas y había gente de izquierdas, es decir, había adictos al régimen dentro de mi generación y había gente rebelde, gente que no quería, que no le gustaba eso. Es decir, que no es que fuera una ideología unidireccional por parte de todos los jóvenes. Es decir, los jóvenes son manifestación del resto de la sociedad. Es decir, igual que hay jóvenes de derechas, hay jóvenes de izquierdas, hay jóvenes que son más sensibles a los problemas sociales, hay jóvenes que lo único que quieren es vivir bien y trepar, es decir, pues como el resto de la sociedad, es decir, que no hay así. Pero lo que sí es cierto es que había, es decir, el hecho de la prohibición que significaba la existencia del régimen, el hecho de que fuera un régimen donde todo lo que era pecado estuviera prohibido, porque había una componente religiosa muy fuerte en la ideología del régimen, pues sí que generaba rechazo incluso entre gente que podrían estar de acuerdo en el nacimiento del propio régimen, que podrían estar de acuerdo incluso en el tipo de economía o en el tipo de sociedad que se planteaban, de orden conservadora, etcétera. Pero la prohibición sí que generaba esa rebeldía y había una juventud que era más rebelde de lo que hubiera sido normal o de lo que hubiera si no hubiera existido la prohibición. El hecho de llegar a la universidad pues te daba, cuando yo llegué a la universidad pues ya ibas un poco, decir, con ese espíritu de rebeldía. Salir de tu casa, estar en ambientes distintos, conocer nueva gente, pues te reafirmaba, en algunos casos te reafirmaba en esos planteamientos. Es decir, yo cuando llego a la universidad y hay elecciones a delegados, pues participo en ellas, me presento, me eligen delegado y ya empezábamos ahí en Murcia a manifestarnos. Fue el primer año que los estudiantes nos negamos a ir a clase durante 2 o 3 días y eso fue una cosa que allí llamó mucho la atención porque no había pasado
pues desde el año 39 y estoy hablando del año del curso 70-71, es decir, que ya que fue cuando, cuando yo llegué la primera vez a un recinto universitario que entonces era muy pequeño, que no había mucha gente, que era muy fácil de controlar, y entonces en aquella universidad no había habido todavía, no había habido nunca ni organizaciones estudiantiles, ni se habían acercado los sindicatos o los movimientos sindicales, porque sindicatos no había, los movimientos sindicales a la universidad, ni había, como mucho, pues había algún sector de la izquierda, pero que eran clandestinos y que tenían muy poca incidencia organizativa. Allí no había organizaciones, pero sí había movimientos y la gente nos juntábamos a discutir nuestros problemas en clase y manifestábamos nuestras discrepancias ya en aquella universidad, y eso fue, pues, en fin, sí, me abrió un poco más los ojos a otras cuestiones. En Murcia había un movimiento cristiano de base, es decir, que era la OAC, la Hermandad de Obreros de Acción Católica, que fue con la única gente que yo conocí allí que tenía una ligera organización, y que era gente muy honrada, gente muy honesta, gente que socialmente estaba muy interesada en los movimientos obreros. Tenía poco, prácticamente no existía en la universidad, salvo un caso aislado, pero sí conocí gente que estaba, pues que se dedicaba a enseñar a leer y a escribir en los barrios, por ejemplo, que se dedicaba a hacer un teatro militante en los pueblos pequeños, que se dedicaba, pues eso, a organizar charlas, a organizar coloquios para un poco abrirle a la gente la mentalidad de que todo, de que no siempre tenía que ser igual siempre todo y de la misma forma.